el, el proceso de ingerir alimentos es tan solo una de las fases de lo que nosotros llamamos digestión. ¿Ya? Sí, sí, ya empecé a grabar. Entonces miren que acá nos dice que la digestión es mucho más que eso, ¿cierto? Nos divide lo que es el aparato digestivo como el conjunto de órganos y estructuras, tejidos que se encargarían de lo que es el proceso, ¿no? El proceso de la digestión. Entonces nos dice acá, sirve para dividir los alimentos en sustancias más sencillas. Eso sería básicamente uno de los pilares del metabolismo. El metabolismo se divide en anabolismo y en catabolismo. La parte de degradar, destruir o dividir esas sustancias grandes en moléculas más pequeñas, eso es el catabolismo, ¿ya? Entonces, yo les decía que nosotros tenemos tres grupos de nutrientes principales, tres grupos grandes de alimentos, llamados también los macronutrientes. Los macronutrientes básicamente son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. De los carbohidratos va a venir todo lo que es la glucosa. De las grasas vamos a tener los ácidos grasos y los lípidos. Y de las proteínas vamos a tener lo que son los aminoácidos. Ya, esas serían esas sustancias más sencillas. Aminoácidos, ácidos grasos y lípidos y glucosa. Ahora vamos a ver las estructuras. Entonces dice que tenemos pues una parte superior, una vía superior, que es la boca, el esófago y hasta el estómago. Y a las vías inferiores del sistema digestivo pues serían los intestinos. Y en los intestinos tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Cada uno tiene su función, por eso están separados. Entonces, en la boca nos dice que es donde los dientes trituran los alimentos y se mezclan con la saliva. Miren que en algunos dibujos, en algunos gráficos, incluyen las fosas nasales. Pues no, ellos no participan en el sistema digestivo, pero de pronto sí nos ayudan a estimular un poco con el olor, ¿no? Hay gente que con el olor estimula el hambre, ¿ya? Entonces miramos acá la boca, el esófago, ¿ya? Ya la tráquea no, porque la tráquea va hacia las vías respiratorias, es decir, la tráquea pertenece al sistema respiratorio. Entonces, en algunos dibujos, en algunas imágenes, ustedes van a ver que dice, por ejemplo, faringe y en otros dice laringe. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de faringe y laringe? Entonces, la faringe es, digamos, lo que conecta la boca con las fosas nasales, ¿cierto? Hay una conexión ahí. Ya, por eso es que muchas veces uno puede respirar por la nariz o por la boca. Pero ya la laringe va hacia la tráquea, ¿sí? La faringe se conecta con la laringe, pero la laringe sí va exclusivamente hacia la tráquea. Es decir, la laringe ya no hace parte del sistema digestivo, hace parte del sistema respiratorio, ¿ya? Y hay algo que separa aquí entre lo que se va a ir hacia el esófago, es decir, de la faringe se va a dividir los alimentos que van a ir hacia el esófago y el aire que va a ir hacia la laringe y la tráquea. Esa estructura pues es la epiglotis, ¿ya? Es como una membrana que se abre y se cierra, que es la que nos permite respirar o tragar, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso muchas veces a uno de pequeño uno le decía, no hable con la boca llena. Pues claro, porque si estás hablando, estás usando parte del aire para hablar y si estás comiendo, pues estás dejando pasar alimento por aquí. Entonces, si hablas mientras comes, entonces la epiglotis viene y abre, se cierra, se abre, se cierra y no sabe qué hacer. ¿Ya? Y hay un riesgo de que de pronto por estar riéndote o por estar gritando cuando comes, pues se te vaya la comida, como dice el dicho, por el otro camino. Es porque la epiglotis no sabe si abre o cierra, y hay una posibilidad de que el alimento se vaya hacia otro lado. ¿Ya? Entre más líquida la comida, pues más fácil se puede ir por el otro camino, como dicen vulgarmente.
Si se va un objeto, un alimento por la vía respiratoria, pues estás corriendo el riesgo de que te mueras, ¿sí? Porque es un objeto que va a obstruir la vía respiratoria y una obstrucción en la vía respiratoria pues puede causar que te ahogues. Entonces, por eso es que se hablan de maniobras. La maniobra creo que más usada y la más aceptada de todas es la maniobra de Heimlich, que es para hacer que un objeto, algún alimento que se ha quedado aquí obstruido, salga, ¿ya? Ah, que le golpecitos en la espalda. Bueno, hoy en día en los adultos ya no se usa lo del golpe en la espalda, ¿sí? Porque hay el riesgo de que si le das los golpes intraescapulares, el objeto termine bajando más, ¿ya? Lo de los golpes en la espalda para hacer que un objeto salga, se usa más que todo en recién nacidos y en niños que tú puedes poner fácilmente boca abajo. Pero en niños ya más grandes y en adultos es mejor la maniobra de Heimlich, que en algún momento la veremos más adelante. O de pronto cuando ustedes vean RCP van a ver cuál es la maniobra de Heimlich. Bueno, sigamos entonces. Entonces el alimento va a pasar hacia el esófago, que es un tubo largo. Dice acá que este alimento cuando ya baja por el esófago ya va a estar mezclado con la saliva, ¿sí? Con lo que es la saliva. ¿Por qué es importante la saliva? Entonces, la saliva se mezcla con alimentos para, digamos, degradar en menor medida. Miren que acá incluso menciona las glándulas salivales y otras glándulas que también participan, digamos, en la degradación de las moléculas, ¿ya? Entonces miren acá menciona las glándulas salivales, las glándulas hepáticas y las glándulas pancreáticas, ¿ya? Entonces miren que el páncreas no solo produce insulina, el páncreas produce otras sustancias. Lo que pasa es que el páncreas no se mezcla directamente con los alimentos. Lo digo esto porque ya varias personas me han dicho, ay, pero yo pensaba que la comida pasaba por el páncreas. No, la comida no pasa por el páncreas. El páncreas secreta unas glándulas, ¿cierto? Que van a ir hacia los alimentos. Bueno, dibujos podemos encontrar muchísimos, pero sigamos. Entonces, miren acá, dice, en la boca ya empieza propiamente la digestión, los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen e inicia su descomposición química. ¿Ya? Eh, por si alguna vez se han preguntado qué son las amígdalas, pues son las paredes de acá de la boca, que cuando hay amigdalitis se enrojecen y se ponen de otro color. Si es bacteriana se puede poner verdosa, si es viral se pone rojiza. Bueno, ¿dónde están esas glándulas salivales? Están debajo de la lengua, generalmente, y también hacia los costados. Aquí no se ve muy bien. Entonces, miren acá, dice por qué mastica los alimentos, dice masticamos los alimentos para digerirlos, y en la masticación intervienen los labios, los dientes, la lengua, las glándulas salivales y la mandíbula, o sea, todo el conjunto. No son solo los dientes, porque incluso para empujar el alimento hacia atrás se necesita el movimiento de la lengua. ¿Ya? Si no, entonces comeríamos como los patos. ¿Han visto comiendo un pato o un ganso? Entonces, imagínense. Eh, hasta la lengua tiene su función. Y la saliva, entonces miren lo que nos dice. La saliva desdobla el almidón en glúcidos más sencillos. Esto de los dientes no lo voy a hablar. Esto tiene más, aunque es interesante también, ¿no? Pero pues eso se estará enviando esta presentación para que de pronto ustedes si quieren leer más sobre la parte de los dientes. Entonces miren acá, la faringe dice que es un conducto que cumple una doble función, las cuales son la de respiración y la de la deglución. Entonces tenemos tres partes de la faringe. La parte que conecta con la nariz se le llama nasofaringe, la parte que conecta con la boca, orofaringe, y la parte que conecta con la laringe se va a llamar laringofaringe. Entonces acá tenemos, dice, durante la deglución
la epiglotis se inclina y levanta la faringe. Luego se contraen las cuerdas bucales, se cierran la glotis o la epiglotis y se sellan la laringe por donde pasa el aire. Esto es para que la comida pueda bajar sin que se venga hacia acá. El esófago y la tráquea no están al mismo nivel, es decir, no están de lado a lado. Una está más anterior y la otra está más posterior. Anterior es que está hacia adelante y posterior es que esté hacia atrás. Entonces, el esófago está más a un nivel posterior, es decir, está atrás. Mientras que la tráquea y la laringe están hacia adelante, están a nivel anterior, ¿ya? Es por eso que ustedes pueden ver pacientes que les hacen traqueotomía o traqueostomía, que es abrirle un hueco, ¿sí? Les perforan aquí el cuello con esto de que el aire pueda salir por ese agujero. Eso se hace a veces cuando de pronto aquí hay un objeto o hay un tumor o hay algo que está aquí taponando, está obstruyendo la salida de aire por aquí. Entonces lo que se hace es que se perfora, se abre un hueco para que el aire salga por ahí y el paciente pueda respirar. ¿Ya? Entonces, la vía respiratoria superior está más hacia afuera, hacia el lado anterior del cuello. Mientras que la vía digestiva está más posterior, está hacia atrás, ¿ya? Entonces, no va a ser, es posible, digamos, llegar al esófago tan fácilmente desde afuera. Es más fácil llegar a la tráquea y a la laringe. Entonces, bueno, sigamos acá, la glotis se abre nuevamente una vez que el alimento ya entraba al esófago, es decir, una vez el alimento ya pasa por aquí, aquí esta membrana vuelve y se abre, que es la epiglotis. Dependiendo de los órganos vecinos, la faringe toma el nombre de nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. El bolo alimenticio pasa por el esófago, que es un tubo de paredes lisas que une la faringe con el estómago. El esófago, entonces nos dice acá, es un tubo que desciende por el cuello por detrás de la tráquea. Miren que aquí vuelve y lo dice, por detrás. Es decir, no están al mismo nivel. La tráquea sí está más adelante. Está detrás de la tráquea y por delante de la columna vertebral, es decir, también hay una estructura detrás del esófago que ya serían las vértebras cervicales, ¿no? Aquí ya estarían los huesos de la columna vertebral. Eso está más atrás del esófago. Entonces nos dicen, se encuentra formado por fibras musculares de dos tipos, longitudinales y circulares. Estas están recubiertas por una mucosa. A través de este conducto los alimentos son transportados hasta el estómago para continuar con su proceso digestivo. Entonces, por aquí hay un esfínter, ¿no? ¿O será aquí? Bueno, queda la duda si está más arriba o más abajo. Creo que es por aquí. Hay un esfínter esofágico. Ese esfínter es un músculo, ¿sí? Es un músculo que hace que esto se apriete más para que la comida no haga esto y se devuelva, ¿ya? Porque entonces tendríamos el riesgo de que si la comida se devuelve, de pronto se venga por la tráquea y nos ahoguemos en nuestros propios alimentos, ¿ya? Entonces ese esfínter ayuda a eso. El problema es que hay veces que ese esfínter falla y la comida empieza a devolverse, a devolverse. Y entre más ocurra, pues ya cada vez es más difícil controlarlo. Eso es una enfermedad que se llama eh, enfermedad del reflujo gastroesofágico. Si es ocasional, o sea, es decir, si pasa rara vez, si es muy ocasional, entonces simplemente uno dice, ah, el paciente le dio reflujo. ¿Ya? Uno dice, uy, me dio reflujo. Eh, a cualquiera le puede pasar, sobre todo cuando comen alimentos muy carbonatados que producen mucho gas. Entonces el gas tiene la tendencia a subir, ya, el famoso eructo, y a veces se sube también como que el bolo alimenticio. Entonces uno dice, uy, me dio reflujo, ya, eso es reflujo. Pero cuando ya es muy común y cuando esta parte del esfínter pierde el control total, se dice que el paciente tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, acá en el estómago dice,
El bolo alimenticio cruza la faringe, sigue por el esófago, llega al estómago. El estómago dice que es una bolsa muscular de 1,5 litros de capacidad, cuya mucosa secreta el potente jugo gástrico. Entonces miren que dice 1,5 litros de capacidad, pero sobre todo en las personas que son obesas, las personas que están acostumbradas a comer grandes cantidades de comida, el estómago empieza a distenderse, se va ensanchando, se va ensanchando, se va engrandeciendo el estómago. Por eso es que en los pacientes que son muy, muy obesos, no sé si han visto esos documentales en Discovery Channel o en otros canales estos de ciencia, cuando muestran esos pacientes que pesan 200, 300 kilos, uno de los procedimientos que a veces a ellos le hacen es la resección del estómago, es decir, les cortan un pedazo de estómago, pero eso tiene sus riesgos, es uno de los procedimientos más riesgosos que hay. Y por eso es que en última se le hace cuando el paciente está en alto riesgo de morir y pues también que los cirujanos vean que tiene, el paciente tiene la voluntad de cambiar su hábito de alimentación, porque pues no sirve de nada hacerle este procedimiento y él siga comiendo grandes cantidades de comida porque entonces el estómago va a volver y se va a seguir distendiendo y va a ser peor, ¿ya? Eh, Eso tiene unos riesgos porque es que cuando uno le quitan un pedazo del estómago, para que el estómago sea más pequeño, quedas unido con unas grapas. Tas, 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 y hay un riesgo de que esas grapas se rompan y el contenido gástrico salga hacia afuera y termine quemando todo por allá adentro. Es muy peligroso ese procedimiento. Bueno, dice acá, la mucosa secreta el potente jugo gástrico. Ya lo habíamos mencionado antes que el jugo gástrico es la sustancia más ácida que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Tiene un pH como de 4, más o menos. Es muy, muy, muy ácido. Entonces, si el jugo gástrico sale, pues puede quemar todas las células que estén alrededor. Incluso las paredes del estómago tienen una mucosa para protegerse ellas mismas de ese ácido. Y hay veces que esto está tan ácido que se daña la mucosa y quema las paredes del estómago. La famosa gastritis, ¿no? La gastritis, ese ardor que uno siente, es por algo, siente uno que se está quemando, ¿ya? El problema con la gastritis es que si se vuelve muy, muy repetitivo, entonces puede ocurrir una lesión en las paredes del estómago, que eso ya se llama una úlcera péptica o úlcera gástrica, ¿ya? Esa es una complicación que puede dar con los jugos gástricos del estómago. Por eso no le mandan que la milanta, que la ranitidina, que el omeprazol, que los antiácidos. Entonces, para evitar que la gastritis después se me convierta en una úlcera. Y pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no es como la úlcera por presión que vimos en la clase pasada. No son como las úlceras por presión, sino que eh, este tipo de úlcera es como una especie de quemadura, ¿sí? Bueno, luego acá tenemos el píloro y el duodeno. Aquí hay otro esfínter, ¿sí? Así como acá, que decíamos que había un esfínter que no dejaba que apretaba aquí, no dejaba que la comida se devolviera hacia el esófago. Pues aquí hay otro esfínter que se llama el esfínter pilórico. Entonces dice acá, el alimento es agitado en el estómago hasta convertirse en una papilla llamada quimo, ¿sí? Literalmente el jugo gástrico vuelve los alimentos casi que en una cosa lechosa. ¿Ya? Todo esto se está preparando es para llegar al intestino. Dice, el estómago también actúa como un reservorio transitorio de alimentos y por la acidez de sus secreciones tiene una cierta acción antibacteriana. ¿Ya? Entonces, es tan ácido que destruye algunas bacterias. Algunas, no todas. Algunas bacterias, ¿sí? Entonces, y por eso muchas de las bacterias que uno tiene en la vía respiratoria cuando quedan atrapadas en la mucosa de la vía respiratoria, esas bacterias son devueltas, ¿cierto? Como hacia la faringe,
con el famoso flema, el famoso moquillo, y las personas muchas veces dormidas degluten su propio moquillo. Cuando llegan al estómago son destruidas por el ácido del estómago. Bueno, dice acá, el quimo pasa por el píloro a intervalos y penetra al duodeno, donde es transformado por las secreciones del páncreas. Es decir, cuando pasa de aquí a acá es donde vienen los jugos pancreáticos. Dice acá, el quimo sigue progresando del intestino delgado hasta llegar al intestino grueso. Acá hay otra definición, dice se encuentra ubicado en la porción superior izquierda del abdomen y su capacidad es de 1.5 litros. Sus paredes están conformadas por 4 capas que son la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa, siendo la última capa la encargada de producir mucus y jugo gástrico. Miren acá menciona el esfínter pilórico. Aquí se aprieta para que lo que está aquí vaya pasando de poco a poco. Ya el duodeno ya viene siendo la primera porción de lo que nosotros llamamos el intestino delgado. Y miren lo que nos dice acá, hay una especie de conexión entre el nervio vago y el estómago. El nervio vago es uno de los 12 pares craneales. Entonces, por eso es que hay riesgo de cuando a un paciente, por ejemplo, le están pasando una sonda nasogástrica, de que haya una estimulación en el nervio vago y pues esto me va a alterar los movimientos estomacales, me va a alterar de pronto lo del bolo alimenticio. Entonces dice acá, estimulan el nervio vago, hay glándulas que estimulan el nervio vago, que secretan el jugo gástrico que transforma el bolo en una pasta semilíquida llamada quimo. El nervio vago actúa además sobre las paredes del estómago, favoreciendo el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? El peristaltismo son los movimientos que hace el estómago, ¿ya? Esos movimientos que él hace para, para que se mezcle el jugo gástrico con los alimentos, ¿ya? Por eso decía acá, el alimento es agitado. Claro, es que el estómago sí se mueve. Uno no lo siente muchas veces, pero él se mueve. Bueno, dice acá, inicia el ataque a las proteínas. Las proteínas empiezan ya a ser degradadas con los jugos estomacales. Entonces ahora sí miremos el intestino delgado. Entonces dice acá, el intestino delgado comienza con el duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Luego, cuando ya baja a nivel central, encontramos lo que es el yeyuno y la porción más hacia abajo, el ilion. ¿Por qué es importante diferenciar el duodeno, el yeyuno y el ilion? Porque es en el, por ejemplo, en el yeyuno es donde más se hace absorción de los alimentos, ¿ya? Y por eso es que uno habla, uno escucha hablar, por ejemplo, de sondas nasoyeyunales, sondas duodenales, ¿ya? Entonces dice acá, el intestino delgado es el tramo del tracto del digestivo y la comida es descompuesta por el jugo pancreático. La bilis y las secreciones intestinales, de modo que se pueda absorber y hacer uso eficiente de los compuestos nutritivos. ¿Dónde se produce la bilis? La bilis se produce por acá, por el hígado, ¿sí? Y por la glándula biliar, ¿sí? De la glándula biliar pasa lo que es la bilis, por eso el nombre de biliar, glándula biliar. La glándula biliar estaría como por aquí, arriba del hígado. No sé si acá más adelante la mencionan. Bueno, entonces el jugo pancreático que produce el páncreas, la bilis que produce el hígado y las secreciones intestinales son las que finalmente se mezclan con el alimento para que pueda ser absorbido por el intestino. Entonces, miremos acá, dice esquema de las capas del intestino delgado.
Esto ya es una visión como de las capas que tiene el intestino delgado. Miren que es esto que ustedes ven acá arriba, estos son como vellosidades. Esas vellosidades lo que hacen es ayudar a empujar que el alimento se mueva, que no se quede quieto, que se siga moviendo. Entonces dice, el proceso digestivo comprende una etapa de preparación del alimento que tiene lugar en la boca, ¿sí? Luego al estómago, y cuando llega al intestino, dice, los componentes útiles y asimilables se separan de los residuos e ingresan en la sangre. Es decir, lo que se puede absorber es absorbido aquí en esta parte, ¿ya? Lo que no sirve sigue bajando para ir al intestino grueso. Entonces, estas vellosidades que ustedes ven acá, no solo empujan el alimento a que siga y siga bajando. Miren que aquí ya hay una inervación de vasos sanguíneos. Lo que ustedes ven de rojo son arterias y lo que ustedes ven de azul son venas. ¿Ya? Entonces hay pequeñas arterias y hay pequeñas venas que recorren estas vellosidades. ¿Ya? Y es aquí donde ocurre el traspaso del alimento hacia la sangre. Siempre lo mismo. Cuando vamos a ver, por ejemplo, lo de los riñones, cómo ocurre el traspaso de la orina, de la sangre hacia la orina. Entonces, lo mismo, hay una pequeñas arterias y unas pequeñas venas, ¿sí? Que se recubren de una estructura y permiten el traspaso. Solo que aquí el traspaso es hacia adentro, en los riñones es hacia afuera, pero es el mismo principio. Por eso hay personas que de pronto han sufrido quemaduras intestinales o que han sufrido heridas de bala, de apuñalamiento, ¿sí? Que les han cortado un pedazo del intestino, van a tener problemas para absorber sus alimentos, ¿ya? Entonces, mientras les arreglan el problema, muchas veces ustedes los van a ver con sondas o con, si es más abajo por donde está el intestino grueso, entonces ustedes los van a ver con colostomías, ¿ya? Depende también del sitio. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a hacer una pausa y volvemos ahorita y hablamos un poco del yeyuno y del duodeno, ¿sí? Entonces, por ahora, uy, vean la hora que se vino a conectar. Queremos que entre a la sesión. Vean, nos quedan menos de un minuto y la compañera acaba de entrar justo cuando ya nos vamos a salir. Entonces, volvemos en 10 minutos, ¿vale? Volvemos en 10 minutos.